Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Como debe ser, continuando con el Mañanero y cumpliendo con la mística misión del Mañanero de entretener y educar. Sí. Ahora tenemos una especialista a propósito de algunas situaciones que se han dado en el país y a nivel internacional con acoso a personas menores y acoso a personas adultas también. Aquí tenemos a Julia Muñiz, especialista en Derecho de Familia. ¡Aplauso para nuestra invitada! ¿Cómo está usted? Bienvenida al Mañanero. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente la primera vez que estoy aquí con ustedes, aunque le doy bastante seguimiento al programa, porque de verdad que pues, las mañanas hay que tomarlas así, dinámicas, porque con la crispación social hay que cogerlo suave. Como debe ser, sí. ¿Cómo se tipifica un posible acoso a una persona, ya sea adulta o menor? Mira, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que dividir los dos mundos, ¿no? Porque está lo que es la figura del acoso cuando se da entre los menores, que ya está enmarcado en lo que tiene que ver la legislación de niños, niñas y adolescentes, y ya cuando entra la figura de un adulto, pues ya pasa a lo que es el Código Penal. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos una legislación arcaica. Es decir, no contamos con un código penal actualizado que pueda contemplar la figura del acoso. Y en cuanto al Código de Niños, Niñas y Adolescentes, data del 2003. Es decir, que tampoco lo contempla. No, por eso nosotros tenemos lo que se llama un vacío jurídico. Ok. Entonces eso da la impresión desalentadora de que si el acoso no está contemplado dentro del Código Penal, no es entonces penalizable el acoso. No, lo que pasa es que en el hecho tiene que tipificarse conforme a las situaciones que se van presentando, porque también no todo es acoso. También hay figuras como está el abuso infantil, cuando tú instigas, incitas y promueves que un menor de edad haga acciones, tú como adulto, en una asimetría de poder que vaya en contra de sus padres o violentando a sus padres, porque los menores no tienen toma de decisión de independencia, tú estás cometiendo un abuso infantil. Entonces no quiere decir que no haya sanción. Lo que pasa es que tienes que tipificar,lo conforme a lo que realmente está sucediendo. Porque yo siento que el acoso para un adulto, o sea, el acoso para un infantil, para un menor, el adulto lo toma a la ligera. A veces siento como cuando el menor le comunica a un tío, una tía, un padrino, a un papá, una mamá, que alguien, un maestro X o un primito X, mayor de edad, le insinúa cosas, el adulto lo toma tan a la ligera y no, muchachos, eso son cosas. Bueno, es que nosotros tenemos un constructo social donde hemos normalizado el acoso. Entonces, esas son cosas de muchachos, ahí viene este muchacho a fuñir, a la profesora le cogió contigo, como también tenemos al revés, que yo te miré, y ya el papá llega y dice, me lo están acosando, pero no le he hecho nada. Entonces, lo primero que hay que entender es en qué consiste realmente el acoso, para poderlo, entonces, identificar. Tenemos un caso que está en la palestra muy recientemente, que me imagino que está al tanto, sobre la niña menor de edad que fue acosada por el actor, este muchacho apellido Andrés Castillo, exactamente. La sociedad está indignada y todos hemos quedado boquiabierta con el hecho de que con suficientes pruebas vamos a tener que pedirle disculpas prácticamente a él, porque según lo que se ha escuchado, la que hizo mal en grabarlo y en que la niña estuviera en compañía de un adulto fue la madre. Entonces, ¿por qué sucedió esto de que no se encontró la manera de que se le hiciera justicia a esta víctima? Mira, lo que pasa es que también tenemos que entender que la materia penal es muy técnica. Entonces los instrumentos jurídicos son con los que los jueces deben de trabajar. Entonces ya hablamos previamente de que tenemos una legislación técnicamente arcaica. Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos a analizar, porque hay dos tipos de justicia, la justicia social digital y está la justicia real de nuestros instrumentos jurídicos. ¿Qué sucede? Si tú escuchas el contexto de la conversación, no hay invitación a un acto sexual. No hay una convocatoria. Nosotros estamos trabajando sobre la premisa de que si ella se hubiese ido, entonces hubiese podido haber ocurrido el acto sexual. Entonces, sobre una premisa de una suposición, un juez no te puede sancionar. Ahora bien, si en vez de tú tipificar la familia, de decir hubo un acoso sexual, dice, hubo un abuso infantil debido a que él la instiga, la promueve,
a salir de su casa sin autorización de sus padres a altas horas de la noche y se maneja por otra vía, tal vez de niños, niñas y adolescentes, pudiese haber tomado otro rumbo. No quiere decir que es porque al final de cuentas los jueces ponderan, pero faltaron elementos necesarios jurídicamente para poder obtener pues una sentencia o un fallo ante algo que suponemos que pudo haber sucedido. En ese mismo orden del mismo caso, a mí me ha extrañado porque primero el caso se hace público, Alicia Ortega lo hace público, la familia, principalmente la madre, toma la rienda, pero yo no vi en ningún momento nadie ni de la fiscalía ni de CONANI que saben cómo se debe llevar, como usted acaba de explicar, este tipo de proceso, y yo no me he enterado que nadie se acercó a ellos y le dijeron, miren, antes de poner la querella, venga que nosotros lo vamos a asesorar para llevarlo, porque es público el caso. Correcto. O sea, si el Ministerio Público y si CONANI se enteran que eso salió en todos los medios, no debieron ellos acercarse y decir, para que no pasara justamente lo que sucedió, que al final de cuentas, él terminó ofendido. Bueno, es que tú sabes que en el marco estatal, mis pequeños no votantes tienen ciertas debilidades en cuanto a la toma de decisiones que tengan que ver con agenda para el apoyo a sus gestiones. Ahí yo no te pudiera decir. Sin embargo, yo puedo, y lo he dicho donde he podido hablar, felicitar a la madre de esa niña. Y yo creo que yo, que soy madre de una niña de 7 años, yo felicito e invito a que las demás madres eduquemos a nuestras niñas. Que le comuniquen las cosas. Comuniquemos. Esa niña, en su manejo podemos ver que era una niña que había tenido una conversación previa con su madre varias veces. Te puede pasar esto, te pueden invitar a esto, tienes que cuidarte, ¿cómo te vas a cuidar? Porque ella manejó bastante bien la situación. Una niña en condiciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Que es la mayoría de nuestra niñez. O una niña no entrenada, coge un Uber y se va. Claro. Sí, es. O le dice, con todo lo que ahí se ofreció y todo lo que ahí se con aspiraciones de ser artista, claro. Y que una persona supuestamente especialista le diga, si vienes te elegimos, o sea, de verdad, hoy es tu día. Tuvo exactamente realmente, por menos de ahí incluso hay menores que han caído riesgo. Lamentablemente. Señores, miren, yo estuve en Nigua justamente hoy hace una semana hablando con aproximadamente 21 niñas con el tema de la trata sexual. Wow. Y aquí hay zonas en nuestro país que le llaman paraísos del sexo, donde con menores de edad se tienen relaciones sexuales por sumas de 300, 400 pesos. Ay, y duele. ¿Por qué razón? Porque es una problemática que nos arropa de manera silente. Ciertamente. Usted hablaba de que hay que saber identificar qué es el acoso. Entonces, ¿cómo identificar exactamente qué es el acoso? O sea, ¿en qué momento se puede decir me está acosando? Te voy a poner el caso específico del que más nos está preocupando ahora mismo, que es en el acoso escolar, el denominado famoso bullying. Mira, el bullying tiene que ser una constante en el tiempo. Okay. Pero cuando yo te hablo de una constante en el tiempo, no es de que 6 meses, puede ser en una semana, lo que tiene que ser es persistente. Muchas veces se piensa que solamente se desarrolla en el ámbito escolar, no. En el ámbito escolar quizás detectas a la víctima, pero luego desde casa o luego desde otros espacios continúas. Luego de eso tiene que darse entre pares, es decir, menores de edad. Okay. Para que si entra la figura del adulto, ya pasa a ser abuso infantil, ¿no? Okay. Porque ya cambia la legislación y cambian las acciones a tomar. Luego tiene que haber una asimetría de poder entre ellos. Un ejemplo, la hembrita enamoradita del varoncito, que le pide la famosa prueba de amor y le manda la foto, ¿no? Entonces, tiene que haber un factor muy importante, señores, la intención de dañar, la intención de ridiculizarte, la intención de que tú te sientas amenazado ante el grupo correspondiente que está, ya sea tu salón de clases y demás. Y suele ser muy silente, porque el que hace mucho ruido, yo le voy a decir cómo se dice, el jodoncito, el necio, ese amaneció un día y se puso para ti. Sí. Pero para otro día después se puso para ti y después para ti, porque ese es el que quiere ser simpático. Manolito. Exactamente. Ese quiere ser simpático. La Isaura. Isaurita amaneció eléctrica. Esa Isaura. Ay. Y eso es pequeña. Eso es que un día amaneció jodoncito, necio. Exacto, pero eso no quiere decir que es un buleador. Okay. ¿Entiendes? El bullying suele ser silente y solemos darnos cuenta cuando explota. ¿Por qué pasa tanto que entre los adultos normalizamos el término la menorcita?
a veces a mí me molesta cuando entre la gente de uno, del entorno, entiende que conocí una menorcita y entienden que es como se jactan de decir de que están saliendo o posiblemente tengan algo con la famosa menorcita. Que a veces no es menor. Que no, que ya el término lo han usado. Pero lo que duele es eso, que ya el término menor o menorcita lo han normalizado, que tú dices, mi hermano, pues tú estás hablando como, puede ser o hija tuya, puede ser una sobrina tuya, una hija tuya, y tú lo normalizas como una mujer. ¿Por qué se ha puesto de una forma como que hay adultos que se jactan de salir con menores? Mira, eso viene de hace muchos años. ¿Ustedes no se acuerdan la canción de José José, 40 y 20? Sí. O sea, eso es un tema social donde el hombre se enorgullece de que la mujer sea joven, y si las mujeres tenemos un marido más joven que nosotras, papá Dios misericordia. Sí. ¿Entiendes? Hay que ubicarse. Entonces, eso ya es un tema social de años, ¿tú me entiendes? Entonces, lo único que ahora le han cambiado el nombre, porque también vamos mutando, pero seguimos con los mismos constructos. El otro día decían, los popi guau guau guau. Señores, en la época de Juan Bosch eran los tutumpote y los hijos machepa. Es lo mismo, con diferentes nombres. ¿Cómo crear un protocolo preventivo para las niñas, para los jóvenes, para que puedan enfrentar con certeza, para que se puedan previamente empoderar de un posible acoso? ¿Te digo la teoría o te digo la realidad? Ahí vamos. La realidad. Ok. Con teoría con la teoría, tú me das una hoja y yo te hago 15 políticas ahora mismo y te hago un manual. Y tiramos para adelante y está listo. Y si te abro Google, te lo hago más rápido. Ahora bien, en la realidad, esto es un tema cultural. Hay que trabajar a la sociedad, hay que abrazar a la sociedad para que empecemos a entender que si saben, como me dicen, que si saben mucho, que si no saben mucho, señores, tú aparatas un poco a los muchachos a volar. Es verdad que saben mucho. Es verdad que quizás cuando tú se lo vas a explicar hace rato, pero lo ha visto 10 veces en un dispositivo, pero siguen siendo menores de edad, siguen siendo una población en crecimiento y desarrollo, siguen siendo una población vulnerable. El prejuicio de que no, esa muchachita, ella tenía mucha milla, pero era menor. Claro, que tuviera milla, pero era menor. Entonces eso no es una licencia, eso no es una permisología. Entonces los protocolos deben arrancar no solamente en el texto, sino en un trabajo social de empezar a romper con constructos donde tú te vas a zonas deprimidas de nuestro país, que tienen 7, 8, 10 muchachos, y el mismo papá va y se le entrega al terrateniente de la zona, que tiene a lo mejor 60 años, y le dice, mire, esa muchachita, que me pasó con un cliente mío, siempre hago esta anécdota, de 11 años, de mis riñones que salió, pero yo no la puedo mantener para que usted me la críe. ¿Qué es lo que le está haciendo? Se la está entregando. Claro, eso es así. Entonces eso viene desde el seno de la sociedad. Estimada, como vimos este caso, incluso cuando se planteó parte de las pruebas, como la familia no tenía conocimiento ni la asesoría, se cayeron parte de los argumentos porque fue grabada sin consentimiento la llamada que le hizo el adulto a la niña, y eso legalmente está prohibido. ¿Qué recomienda usted previo a esto, como precaución, cuando una niña, si mañana le sucede a otra, los familiares, los padres, cuáles son los métodos que tiene que hacer? ¿Para qué? Para construir la prueba y que el caso no se caiga. Mira, lo primero que tenemos que tener es una conciencia de acompañamiento. Nos pasa mucho que entregamos el dispositivo, pero nos olvidamos de esto y no vamos viendo qué va pasando con nuestros hijos. Entonces tú tienes que llevar una campaña de acompañamiento, porque te cuento, yo tengo 22 años siendo abogada, 17 litigando, y yo prefiero un sistema de prevención a un sistema de solución. Entonces, trabajemos más la prevención que el post, porque para poder encontrar el post, vamos a tener que ver el escenario donde se da, los diferentes elementos para entonces poder construir el caso. Entonces, yo creo más que debemos trabajar el post en acompañamiento. ¿Por qué? Porque ahora papá y mamá salimos a trabajar, tenemos menos tiempo en la casa, sin embargo tenemos más herramientas para estar comunicados con ellos. Pero a lo que él se refiere, y estoy de acuerdo con él, es si tú lo grabas es ilegal, entonces ¿cómo tú tienes la prueba de que eso sucedió? ¿Cómo puedo atrapar a un posible? Lo que pasa es que, vuelvo y te reitero, los casos se van a construir dependiendo mucho de la situación. ¿Por qué? Porque depende si es un padre o si es un padrastro.
si había un vínculo cercano o no, o si es un docente, si era una persona no allegada. Toda esa vinculación va tipificando diferente el hecho de cómo se va marcando. Entonces, a partir de ahí, entonces podrás ver cómo tú lo construyes, el proceso. ¿Tú me estás entendiendo? Porque en el caso de ella, sí lo hizo mediático, y la parte mediática la ayudó, pero al mismo tiempo la desayudó. Pero, licenciada, no influyó a la Cámara que se le asignó el caso. Porque puede ser que tú le asignes a un juez que no es experto en código del menor. No, es que recuerda. O sea, eso no influye eso. Ok, vamos a hacer un ejercicio breve. Sí. ¿Tú escuchaste el texto de la conversación? Sí. ¿En el texto hay invitación a sexualidad? No. ¿Hay contenido? No. ¿Se materializó? No. No hubo suficientes elementos para hablar. Pero un intento. Pero no de un intento de acoso. Por intento no es penalizable el intento. Sí, pero que no fue un intento de acoso. Si la niña hubiese ido, había que esperar que la niña fuera. Y que la violara. Ese es otro problema. Había que esperar social. a la niña fuera y le pasara. Oiga lo que pasa. Nuestra legislación contempla lo que tiene que ver con la violencia psicológica, física y sexual. Sí. No acoso, violencia. Vamos a empezar por ahí. Pero ¿qué sucede? El actor del sistema, es decir, el que toma la decisión, hasta el sol de hoy, no le da el valor, como decías tú en un momento, de las cosas que no se conciben, al tema psicológico. Aquí hubo una violencia psicológica contra esa niña. No hubo vuelvo y reitero, es que el problema es que aquí no hubo acoso sexual. Fue mal tipificado. Exactamente. Tú lo analizas, ponte 2 minutos y estudia el expediente. ¿Dónde está el elemento sexual? Hay una presunción. Y yo no puedo, como actor en justicia, trabajar bajo la premisa de ¿Y el abogado no sabía eso? Pero eso yo ahí no sé. Pero ¿y el abogado no sabía eso? No, yo en esa parte antes de eso. ¿Cómo que el premio sale, todito nos soñamos? Pero hasta este punto no hemos visto la cara de un abogado de la menor. Ok, pero hay un punto que usted lo acaba de tocar ahora. Ella fue sola cuando vino a ver. Si el juez que lleva el caso dice, bueno, esto es una acusación de acoso, y legalmente, por lo que la ley dice, no hay acoso, pero el juez no es capaz de decir, pero aquí hay violencia contra esa niña. No puede, porque ya eso sería lo que se llama ultra petita, le estaría saliendo de sus competencias. Eso no le corresponde, no le corresponde al juez, no. Déjeme decirle algo, perdón, y no es por el tema, porque yo he sido muy crítica de nuestro deficiente sistema judicial. Correctísimo. Tenemos un sistema judicial deficiente. Sin embargo, en este caso, vuelvo y reitero, aquí sí hay un hecho sancionable desde el punto de vista de lo que tiene que ver moral y manejado, pero en el ámbito donde se aplicó, el juez no aplicó una sentencia incorrecta. En el parte técnico jurídico, O sea, el trabajo en base a lo que le pusieron ahí. Claro, porque él no construye el expediente. No puede. Entiendo. Pero una pregunta, entonces, es ilegal llevar la llamada grabada porque no te advertí. Si te advierto, sí es legal. O sea, si te digo, te estoy grabando, eso sí puede ser. Por eso tuve muchos sitios que no te están grabando, pero te dicen que te están grabando. Exactamente. Pero si, por ejemplo, se llevan pruebas entonces de WhatsApp y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí es diferente, sí es válido, porque tú estás entregando el dispositivo a la justicia para que a través de los organismos correspondientes investiguen la conversación. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, ya a partir de ahí, tú tienes otro formato. Perfecto. Entonces, yo haciendo un resumen mío, por si me toca a mí, bajo los elementos que usted me dice, si a la hija mía le escriben, yo lo que tengo que decirle, dile que sí, y cojo con ella y le doy 60 palos cuando llegue. No podemos incitar a la violencia. No es incitar a la violencia. Yo digo yo atrapa a un enfermo. Exacto. Yo digo yo como padre. Usar a la niña como cebo. No es que vaya. Va a caerle atrás y aparece seguro. Mira, a mí yo he visto padres, yo he tenido casos de padres que se dan cuenta con maestros que hacen este tipo de diálogo y un día le encuentran pues la conversación, ¿no? Y el padre lo que hace es que arranca la conversación, va a seguimiento y luego cuando llega al primer espacio que llega, que suele ser el escolar, hace así, pone el dispositivo a la orden. Entonces, como el ámbito escolar no tiene las competencias, se le explica, mire, nosotros entendemos, lo retiramos al maestro del espacio, pero usted tiene que ir a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, en ese momento el padre va y lo que hace es que dice, mire, aquí está la conversación de lo que mi hija sostuvo, en qué momento yo intervine,
¿no? Y a partir de ahí entonces lo llaman. Y pero claro licenciada, pues hay que hacer, los padres tienen que ser abogados entonces para poder no, los padres tienen que estar atentos a su hijos. muchacho, porque los papás no están atentos a su muchacho. Sí, mismo, échame mi boche. Entonces, queremos creer que todo es responsabilidad del Estado. Y los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad también de la sociedad. Entonces, atienda a su muchacho. Porque entonces estamos para comprarle el 13, pero nadie sabe lo que él está viendo por el 13, ni por el 14, ni por el 15. Es cierto. Entonces, hay que ser responsable. Usted le dio un boche. Porque usted le dio un boche. a la lo que pasa es que yo estoy no vengo mañana. La suerte que mañana es sábado. No, pide vacaciones. Pero un boche que hasta el lunes, pide vacaciones hasta el lunes. Si yo pedí dignidad, yo la semana que viene no voy. Pero estimada, seamos sinceros, usted no quería venir. Usted le da un boche. Te dejó la acción. Usted le da un boche. Si yo supiera que yo no lo quiero decir. Ahorita sacan ese corte, porque aquí para los boches me sacan el corte. Sí. Ahorita sacan ese corte del boche. Y el bullying. Entonces ya usted me va a someter. Ya, pero usted y yo podemos ir por violencia de género. Por ahí sí podemos ya usted lo comió vivo. Pero ¿usted sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que usted no va a querer ir porque usted le va a dar vergüenza. Porque también hay muchos hombres que son víctimas. Sí, a él lo majaban antes lo majaban. Sí. Él venía bollado. Quiero aclarar, antes del famoso denominado boche, que se me acaba de atribuir en este espacio, que no ha sido así en mi defensa, es que el Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece que los padres son responsables de las acciones de sus hijos. Y que tenemos que tomar conciencia de eso. Entonces, de 0 a 13 años hay una responsabilidad civil, pero de 13 años en adelante hasta los 18 hay una responsabilidad civil y penal. Entonces, nuestros niños no pueden continuar actuando solos y entendiendo que esas son cosas de muchachos y que no está pasando nada y que qué es lo que tanto embroman en ese colegio. Bien. Gracias, licenciada. Sin rencor, le agradezco que haya venido. Perdónala. Sin rencor. Pero tener amores contigo es difícil. Eso lo dice usted. Si yo le hago el cuento, señores, tendré que mandarle una flor. Eso está regado. Por eso, Gracias, licenciada. Seguimos. Vaya.